¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Y pues ya para comenzar con este episodio, pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que se encuentran aquí abajito, si lo están viendo en YouTube. En caso de que usted nos esté escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, nos pueden seguir como @nochesdeterrormx, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter nos pueden encontrar como @ndt_mx, para que pues por allá les conteste el buen Polo, que también se encuentra con nosotros esta noche. ¿Qué onda, Polo? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? ¿Ya listos para un episodio más, ¿verdad? Obi. Y también se encuentra con nosotros el buen Luis, una vez más, el doctor Tieso. ¿Cómo andamos? Milagroso, ya 2 veces seguidas, ya no pidan dónde están, amigos. Exacto. Después de que no te apareciste como 3 meses, ya llevas 2 al hilo. Esperamos que... Bueno, estamos hablando específicamente del postmortem. Si no han visto el postmortem, pues también los invitamos a que lo pongan por allá. Se quedó grabado. Ahora no nos pasamos tanto de lanza. Creo que no hubo nada funable en este postmortem y pues está disponible ahí para que lo puedan ver en YouTube, obviamente, porque como ese es contenido en vivo, pues se va para allá. No se olviden de que pueden apoyar este proyecto con el enlace que está aquí abajito en la descripción de Buy Me a Coffee, y probablemente si ya en este episodio puedan ya encontrar también un enlace a PayPal por si quieren apoyar directamente por allá, porque ya vimos que a veces esa plataforma da un poquito de problemas. Pero bueno, y muchísimas gracias a Chino X por patrocinar de nuevo al podcast, que creo que había dejado un mensajito, no sé si lo tengas por allá, ¿no, Alex? Ajá, no lo tengo por aquí, pero decía algo así como saluditos al equipo de Disturbia MX y de Belial Coslo, algo así era el nombrecillo. Para el próximo episodio se los tenemos aquí ya bien con el datito, pero sí, muchísimas gracias. Saluditos. Muchas gracias por apoyar y pues ahora sí creo que no hay nada más que agregar y los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Yo soy Alex y pues como ya pudieron escuchar, esta noche se encuentran conmigo el buen Eric, el buen Luis y el buen Polo. Y pues ya estamos aquí para hablar de un tema que no entra tanto dentro del terror. De hecho, más bien sí, o sea, si ustedes estuvieran en la posición de las personas que sufrieron o fueron parte de estos experimentos, yo creo que sí estarían bastante aterrados. Por ahí también tenemos un caso que no es específicamente un experimento, pero es algo relacionado a la ciencia, a algo que se suele tener en la ciencia. Y de hecho, qué bueno que está aquí con nosotros el doctor Luis, porque queremos platicar, quiero platicar con él de eso, para que él nos dé su punto de vista de ese tema en específico. Pero bueno, Eric, ¿qué te parece si comenzamos con esto? ¿Qué nos traes esta noche? A ver. Pues justo como comentabas, vamos a empezar con un caso que no es relativamente un experimento, que creo que es aparte del que tú traes, pero este también, la verdad es que no es o no ocurrió tal cual a manera de experimento. Y antes de iniciar con el tema en específico, primero hay que entender o esclarecer un concepto que voy a utilizar bastante a continuación, que es defoliante, defoliar y sus derivados, que un defoliante es un producto químico que es fumigado o espolvoreado sobre las plantas a manera de inducir que se desprendan sus hojas. O sea, prácticamente una sustancia que hace que se caiga el follaje de las plantas, árboles, etc. Y vamos a hablar del agente naranja, que seguramente lo hayan escuchado alguna vez.
A este término se le conoció a un defoliante químico utilizado extensamente por la Fuerza Aérea Estadounidense entre 1962 y 1971 durante la Guerra de Vietnam. El objetivo era defoliar los densos bosques para descubrir los escondites y las rutas de suministros de los enemigos, que pues era el Vietcong. Además, se utilizaron aviones y helicópteros para fumigar las tierras de cultivo con el fin de privar al Vietcong de su suministro de alimentos. El nombre de la Agente Naranja no tiene nada que ver con espionaje o este tipo de cosas, sino que proviene de unas rayas naranjas con las que se marcaban los barriles. En este contexto, agente significa el ingrediente activo que había dentro de estos barriles. En consecuencia, los herbicidas marcados con un color diferente al naranja se llamaban también agente azul, agente verde, agente rosa, etc. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo más de 6,000 misiones durante la guerra con distintos defoliantes. Se rociaron un total aproximado de 45,667,937 litros de agente naranja. O sea, para que se den como una pequeña idea de lo que estamos hablando, si era mucho. Pero, ¿de qué estaba hecho este agente naranja? Pues era prácticamente uno de los defoliantes más utilizados, con un cloro, prácticamente es el tóxico cloro 2378, un nombre bien raro, pero vamos a especificar, o más bien a generalizarlo como TCDD. Y esto era prácticamente lo que se obtenía en su fabricación, que considera prácticamente la más tóxica de todas las dioxinas. Desde un devastador accidente en una planta química italiana en 1976, la TCDD, también que se liberó ahí, se le empezó a conocer como Seveso. Entonces a lo mejor lo han escuchado alguna vez con este nombre. Pero ¿cómo funciona o qué es lo que hace que este agente esté aquí? Pues el contacto con este compuesto puede provocar inicialmente acné por el cloro, una lesión cutánea en la cara con marcas como las de la viruela, que se considera prácticamente el primer síntoma de intoxicación grave por dioxinas. La intoxicación por dioxinas puede provocar directamente daños graves en los órganos, especialmente en el hígado. Sin embargo, este compuesto también tiene un efecto teratogénico, que lo que quiere decir es que daña a los fetos en el útero. Incluso, y aquí es donde viene lo más feo de todo esto, puede abarcar generaciones después de su uso, de su contaminación. Por lo cual, muchos bebés que nacen en Vietnam aún hoy en día tienen malformaciones o enfermedades. Se calcula que entre 2 y 4 millones de personas están afectadas al momento por efectos tardíos, y al menos 100,000 niños nacieron discapacitados. Además de las graves deformidades, se considera que más de 20 enfermedades son consecuencia directa del agente naranja, entre ellas labio leporino, paladar hendido, hendiduras en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, trastornos nerviosos, diabetes, enfermedad de Parkinson y muchísimas otras. Pero digamos que las que más destacan también son algunos cánceres como leucemia, cáncer de próstata, y también se consideran efectos tardíos del agente naranja. Aunque pues prácticamente no se ha podido demostrar una relación directa entre la formación de tumores y el agente naranja, se ha demostrado que la dioxina es cancerígena. O sea, es también como otra cosa que se sigue analizando, y es por lo que les decía que esto no es tal cual un experimento, pero a raíz de esto pues se puede decir que surgieron o se hicieron muchos experimentos, porque pues este agente se utilizó sin conocer las consecuencias que iba a tener, o a lo mejor sí sabían un poco de ello, pero lo usaron indiscriminadamente y se afectó a muchísima gente de Vietnam, al punto en que hoy en el suelo de Vietnam, de ciertas zonas en el agua, pueden encontrar todavía rastros de este agente que pues es súper letal. Y la verdad es que pues los que más sufren son los niños que nacen con pues prácticamente una discapacidad a raíz de todo esto, porque pues nacen literalmente condenados a vivir toda su vida pues tal vez postrados en una cama o no pudiendo caminar bien, todo porque pues a unos imbéciles se les ocurrió rociar todo para
para que no hubiera lugares donde esconderse. Estamos hablando más que de bioterrorismo, de armas biológicas, ¿no? Exacto. En este caso. Bueno, químicas, son químicas, ¿no? Sería un arma química. Ajá. Sí. Ok. ¿Sabes a qué me recordó eso? Al caso del maquillaje, que también tenía... El maquillaje tenía radio. Radio, ¿no? Radio y plomo. Sí, güey, que hasta literal los hacía brillar, ¿no? A las mujeres. Ajá. Más que antes sí estábamos muy todavía, mal. ¿no? Pero Todavía, bro. pero antes Todavía, era... pero menos. Ay, güey, como o sea, recomendaban el tabaco así a diestra y siniestra. O sea, por ejemplo, el tabaco, pues ya sabes hoy en día qué tan peligroso es, pero antes no se medían con esa madre y pues mucha gente tiene cáncer hoy en día por... Lo recetaban. Recetaban el tabaco, güey. Sí, güey. No mames. Estaba bien hardcore Pues digo, tenemos ahí ya claramente la Coca-Cola y la Dr. Pepper y todos estos refrescos que comenzaron siendo pues de alguna u otra manera una especie de drogas, ¿no? De tónicos ahí que se inventó un güey y dijo, sabe rico y lo voy a vender. Justamente ayer estaba viendo un programa de Coca-Cola, güey, de estos de History Channel, de cómo fue toda la evolución de Coca-Cola y justamente su creador, su primer receta, tenía heridas de guerra y lo que él buscaba era justamente aliviar su dolor. Entonces, pues se hizo ahí una combinación de varias cosas, que la principal era la semilla de coca, que era como un analgésico hasta cierto punto, y lo combinaba también con otras cosas que incluso al principio tenía alcohol, pero después entró la prohibición del alcohol y varias cosas y se fue ahí como adaptando hasta lo que tenemos hoy en día de la Coca-Cola, pero justo como decías, inició con otra finalidad totalmente distinta. Va. Pues vamos a pasar con el siguiente tema. La neta sí da un poquito de miedo porque pues prácticamente... Digo, bueno, o sea, ahorita me dicen su opinión, o sea. A ver, chalo. Ocurría el mes de febrero del año 1992, cuando la ciudad de Barranquilla, en Colombia, se encontraba derrochando algarabía debido al carnaval propio de esa ciudad que se estaba festejando. Esta situación provocó que muchas personas sin hogar se dedicaran por las noches a recolectar parte de la basura y algunas latas de cerveza que durante el día eran tiradas en plena calle, con la intención de venderlas y obtener algunos pesos para poder subsistir. Sin embargo, por las noches también ocurrían cosas de las que nadie se daba cuenta y las cuales estaban, como casi no suele pasar, orquestadas por gente enferma que buscaban lucrar a cualquier costo. Cualquiera. Esta historia de terror la vivió Óscar Rafael Hernández y desgraciadamente 20 personas más, al menos las que se saben. Desafortunadamente, él fue el único que vivió para contarla. Y otras personas, ahorita les cuento. Óscar era un joven sin hogar de 24 años que se dedicaba a la recolección de latas. Aquella noche se encontraba pasando por la Unilibre, o Universidad Libre. Es una universidad privada que se encuentra... ¿Que se llama Libre? Pues yo creo que es libre, ¿no? Pero bueno. Y los que no estuvieron libres fueron los veladores. Ahorita van a ver por qué. Óscar era un joven sin hogar de 24 años que se dedicaba a la recolección de latas. Aquella noche se encontraba pasando por la Unilibre cuando uno de los veladores lo invitó a pasar al área de basura que se encontraba en la parte posterior, del complejo universitario para que pudiera llevarse todas las latas y cartones que encontrara ahí. A Óscar le pareció una excelente idea y accedió. Mientras se encontraba recogiendo los materiales, Óscar fue golpeado violentamente con un garrote en la cabeza, provocando que inmediatamente quedara aturdido y cayera al piso, mientras que un grupo de veladores lo golpeaban. Finalmente, uno de ellos sacó un arma y disparó a la cabeza de Óscar. Con lo que no contaban estos sujetos era que la bala únicamente había perforado la oreja, lo que si bien a primera instancia provocó un sangrado que hacía parecer que Óscar había muerto o por lo menos se había llevado una herida mortal, en realidad él seguía vivo y no le quedó otra opción más que fingir su muerte para poder sobrevivir.
Posteriormente, estos sujetos llevaron lo que ellos creían que era el cadáver de Oscar a un cuarto frío y lo dejaron encima de una plancha. Antes de que los sujetos salieran de la habitación, Oscar comenta que los escuchó decir que únicamente les faltaba una persona más para cubrir la cuota diaria. Desde ahí ya se está poniendo, bueno, ya se puso turbio, pero ahorita les voy a contar qué onda. Turbio. Una vez que salieron de la habitación, pudo observar que había bastantes cuerpos ahí e incluso miembros cercenados como piernas, brazos e incluso algunas cabezas. En cuanto vio los primeros rayos de luz, Oscar aprovechó para salir de aquella habitación y escapar corriendo de la Unilibre. Y en cuanto encontró una estación de policía, se acercó a ella para poder denunciar lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, y como es costumbre en Latinoamérica, solo se encontró con policías que no querían hacer su trabajo y no le creían. Pero de alguna u otra manera logró convencerlos y lo acompañaron a la entrada de la universidad, donde los veladores no le permitieron el ingreso a la policía. Me recuerda mucho a la UNAM, pero bueno, en un inicio, e incluso se mostraron algo agresivos, por lo que tuvieron que pedir refuerzos y de esta manera lograron finalmente entrar solo para toparse literalmente una carnicería. Ahí se encontraban por lo menos los restos de 20 personas, por lo que 4 veladores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Durante las investigaciones y después de llamar a declarar a 12 personas, se encontró que uno de los directivos de esta universidad de apellido Castro era quien estaba detrás de una red de venta de cuerpos y de órganos a los estudiantes de medicina, además de que algunos de los cadáveres eran utilizados en los laboratorios de anatomía. Sin embargo, dicho directivo casualmente fue absuelto y la institución no fue vinculada a proceso debido a que, y cito, los actos de los ejecutores de la matanza fueron de actuación particular. Y para que no se nos olvide que estamos en Latinoamérica, un año después, la mayoría de las personas que fueron vinculadas a proceso por este horroroso hecho fueron liberadas condicionalmente y solo una persona quedó en prisión. Como ven, en este caso hay un poquito más, pero ahorita me detengo aquí para platicar con ustedes y sobre todo con Luis. A ver, este es un hecho, es algo que pasó. Está vastamente documentado, hay muchas noticias de eso, videos hay muy poco, de hecho se puede decir que contenido audiovisual se van a encontrar 1 o 2 videos y este podcast, pero yo quiero preguntarle a Luis, digo, yo sé por algunas personas que conozco que estudian o estudiaron medicina, que sí de repente hacen cosas turbias para obtener los cuerpos. De hecho, digo, es necesario a veces la ciencia, pues para que también los alumnos lo requieren, vaya, para que puedan las cosas cambian. Las cosas cambian. Cuando vas a la primaria, te piden una cartulina. Cuando estás estudiando medicina, te piden que un dedo, que un cerebro, así, bien casual. No, sí, a ver, tú cuéntanos, Luis, digo, tú estudiaste medicina. ¿A qué extremos llegan los profesores de pedirte así cosas que dices, no mames, ¿de dónde voy a sacar esto? Mira, Alex, pues mira, como mi escuela pues es relativamente fresilla, en teoría pues no te tienes que preocupar hasta cierto punto de ese tipo de materiales, porque haz de cuenta que pues dentro de la colegiatura pues viene como cubrir, no sé, que el ojo del cerdo, güey, que el pulmón y cosas así. Ok. Pero yo sé que en los tiempos de mi papá, porque mi papá pues estudió pues ya, no recuerdo hace cuántos años terminó la carrera, pero él me contaba que en sus tiempos, pues era que los profesores te pedían, no sé, güey, que el fémur, que tráete tal hueso, o el cráneo, no sé. Y ellos iban a meter los panteones y no sé si ubican las fosas comunes, literalmente son agujeritos dentro del panteón. Y pues ahí avientan todos los cuerpos. Entonces él me contaba que en ese entonces pues se tenía que meter a alguien
y que pásame tal hueso, y estaban ahí con el libro y se los iban pasando. Como álbum. No, como álbum. Ajá, casi. Ya casi completo mi esqueleto humano. No, es que, El Exodia, güey. No manches. Ok, pero, o sea, sí está cabrón. En este Sí, caso, está pues turbio. es una O sea, universidad privada. Ajá, supongo. pero por ejemplo, sí, pero por ejemplo, o sea, los cadáveres que tenía mi universidad, porque ya ahorita ya empezó que la cosa esa de la bioética y que no se le debe hacer eso a los cuerpos. Y actualmente ya, por ejemplo, en mi universidad ya utilizan una mesita que es como una pantallota. Como un Y operando. ándale, pero no Operando gigante. digital. Y le vas quitando que, no sé, güey, que el fémur, cosas así. Pero yo recuerdo que cuando yo entré a la carrera, o sea, todavía teníamos cadáveres. Y entonces ahí lo que se hacía es que las personas que mueren en la cárcel, o hasta donde yo sé, porque eso es lo que nos contaban a nosotros, hace cuenta que pues las familias que no reclamaban los cuerpos, pues los donaban así a las universidades. Y hasta tenían como tatuajes en las piernas y así, y tenían números como tipo números de serie y un Ajá. codiguito. Y así identificaban que pues ese cuerpo lo habían donado precisamente para eso. Ok. Y Y de hecho, yo recuerdo que fue específicamente en 2016, porque me acuerdo que era cuando acababa de salir el Gears 4 y volvimos a jugar y a platicar y así. Y tú, bueno, habías subido una foto de una práctica y yo te pregunté, güey, o sea, porque a mí siempre me ha impresionado ese tema de ver un cadáver, o sea, yo nunca jamás he visto un cadáver, bueno, sí y no, pero bueno, esa es otra historia. El chiste es que yo te pregunté esa vez que se sentía o que pues, y ya me empezaste a contar la historia del cadáver, que me parece que era un homeless, un vagabundo. Y pues, o sea, se le veía todavía la cara, las facciones. Y también otra chica que conocí hace como 3, 4 años, que acababa de entrar a medicina. Me acuerdo que subió una foto donde estaba igual haciendo una práctica con un cadáver. Y, o sea, hasta se presta para bromas. Un güey le estaba raspándole a la barbacha o qué. O sea, no. Cosas así bien asquerosas. Pero se entiende, por ejemplo, en este caso, tú estudiaste en la UAP, ¿no? O estudias en la UAP. En la UPAEP. Y esta chica estudiaba en el Poli. Entonces, digo, son instituciones públicas que de alguna u otra manera tienen el soporte del gobierno para, pues, que de las morgues, que casi no se da aquí, que están llenas en México, pues les mandan algunos cadáveres con fines científicos, cadáveres que no reclaman. ¿Se acuerdan cuando se robaron unos camiones que traían cuerpos? No mames, qué asco. Aquí fue en Jalisco. En Jalisco hace como 3, 4 años. Ajá. No se los robaron. Según yo, andaban circulando por la ciudad y decían que olían culerísimo. Y pero se robaron uno, ¿no? No sé. Según yo, nada más quedó en que estaban circulando. De hecho, decían Logística Montes y traían así un osito haciéndole así como like, güey. Pero si tú veías adentro, güey, era un forense móvil, cabrón. O sea, esa madre era una carnicería ahí. O sea, dicen que nada más de acercarte olían culerísimo, güey, culerísimo. O sea, y sí me imagino. Entonces, y volviendo al tema, en este caso estamos hablando de una escuela, bueno, en el tema de Luis y de la otra chica que llegué a conocer eran de escuelas públicas, pero no sé qué tanto soporte lleguen a tener las escuelas privadas y tengan que recurrir a este tipo de cosas. De hecho, hasta donde yo sabía, bueno, al menos aquí en México, en Colombia, que fue donde pasó esto, no sé, pero aquí en México yo no sé de alguna escuela privada o no sé si el TEC o así, o escuelas muy fifís, tengan medicina, pero según yo, si quieres estudiar medicina es como BUAP, Poli o UNAM, o así como instituciones públicas. No, sí hay de privadas. Sí hay, bro. ¿Sí? La mía, de hecho, es una. La Salle, hay varias. Ajá, la Salle, o sea, hay varias. Pero de hecho, o sea, el tema de como conseguir los cadáveres, por ejemplo, es más fácil para una escuela privada que para una pública, porque yo tengo amigos de la UAP y ahí me contaban que para conseguir un cadáver, o sea, era un problemón.
Y en mi universidad, hasta mi generación, cada año nos cambiaban los cadáveres. Todos los años, todos los años. Güey. Órale. No mames. Y los sentías tú frescos, o sea, sí estaban así Cuando como recién sabían llegaban, frescos. se hace cuenta que tienen que ¿Sabían tener un bien? cierto tratamiento y luego los meten en una cosa que se llama formol, que lo utilizan mucho para preservar como los animalitos es que disecan. Sí. Pero, o sea, se cuenta que, pues sí, al principio sí se siente, pues, como una persona, vaya, digo, aceptando que está fría, ¿no? Ya, pero ya después, conforme va pasando el tiempo, como que la piel se siente como cartón, o sea, te cuesta mover los bracitos y así, se siente como muy tieso. ¿Como tú? Ok. Pero Como yo. tú, o sea, ¿tú crees que, o sea, no había nada ilegal? Eran cadáveres que sí pasaban por un procedimiento, ¿no? Porque Era te así digo como que estos tenían como codiguitos. Digo, los de la UAP yo Ok. nunca los vi, pero estos tenían como codiguitos y me parece que también tenían como brazaletes. Me imagino que pues eso significaba que pues sí son legales, ¿no? Ya, si no tenían Ok. nada de eso, pues yo no sé de dónde venían, pero pues ahí llegaban. Ok, pero bueno, ya para finalizar este tema, les traigo el plus, que es como dos testimonios. El primero es un comentario en YouTube y se los voy a leer, de donde me enteré de este tema, porque de hecho yo estaba viendo videos y me salió y dije, huevo, esto queda de perlas para el episodio de mañana. Y dice así: yo estaba comenzando la carrera de medicina en la Unilibre cuando esto sucedió. Sobra decir que la orden de mi papá fue perentoria, no sé qué significa eso, no lo había leído. Ahorita lo buscamos. Y dice, salir de esa institución supongo muy tajante, o sea, de que ya, güey, salte de esa institución de inmediato, por lo que retomé la carrera en una universidad de Bogotá. Cuando uno llegaba a la Libre como estudiante, le presentaban cosas atípicas y claramente sospechosas como algo normal. Cadáveres muy frescos, que es lo que te digo, compra de piezas anatómicas para hacer estudios, y para aquellos que tenían calificaciones bajas había la posibilidad de hacer disecciones que iban a exposición permanente en el Museo de Anatomía, verga, lo cual daba algunos puntos adicionales. Todo un mercado de la muerte. Éramos chicos de 16 o 17 años y ni de lejos podíamos imaginar que había una industria criminal detrás de eso. Pensar que el profesor de anatomía encargado del anfiteatro y sus auxiliares eran los líderes de esa conducta aún me asquea. Cuando empecé en la universidad donde me titulé, comprendí cuán diferente eran las cosas. Cada grupo hacía los estudios en cadáveres muy viejos, que es lo que estábamos platicando, y en ocasiones divididos a la mitad, dada la complejidad protocolaria para su consecución. Y ya la otra es de un sujeto que pudo haber muerto esa misma noche. De hecho, es una entrevista que pasaron en un noticiero, y es de un señor que pues se ve que también no voy a dar por hecho que sea indigente o que no tenga hogar, pero vaya, se ve que es muy humilde. Y lo están entrevistando y le preguntan que pues que qué había pasado, que contaran, porque él estuvo a punto de morir esa noche. Y el señor básicamente dice que él en ese momento estaba haciendo una reparación, no sé si de un coche, le estaban diciendo una chapa, algo así, estaban haciendo una chapa, algo así, en una gasolinera. Y dice que su jefe lo mandó a comprar pues algo para cenar y cigarrillos. Entonces que fue a la tienda, compró eso, y él además se dedicaba también a la recolección. Hay mucha gente que como ingreso extra hacen eso. Entonces se le acercó uno de los vigilantes, veladores de la Unilibre, y le dijo que había ahí una sobra, como que ya lo conocía, que había una sobra de cartón y de latas, que pues si podía pasar por ellas para que se las llevara y pues se ganara un dinerillo extra. Y le dijo que sí, pero que su jefe le había mandado a comprar comida para cenar y cigarros, y que primero se los tenía que ir a dejar. La gasolinera no estaba muy lejos, y dice que notó al vigilante muy insistente, y ya finalmente cuando se fue, porque le dijo, no, o sea, tengo que ir a dejar esto que acabo de comprar. Y cuando llegaron a la gasolinera, dice que pasaron unos 10, 15 minutos y escucharon el disparo que le dieron a Oscar, y que pues a la mañana siguiente pues vieron como todo el desmadre, cómo empezaron a sacar los cuerpos,
todo eso. Entonces, si el señor hubiera aceptado ese día recoger las latas, se lo hubieran chingado muy probablemente. No. Está muy cañón hasta qué punto el ser humano puede perder, es que no sé cómo decirlo, su brújula moral, su brújula moral, güey, de definir qué está, o sea, que sí está haciendo en pro de la ciencia, en pro del progreso, y ya donde son atrocidades como esto, porque pues obviamente esto es el caso perfecto donde podemos explicar lo mal que está la sociedad tratando de hacer cosas buenas como la educación. Pero, o sea, obviamente son casos aislados, afortunadamente, y quiero creer que no todo es así, pero este es el claro ejemplo de cómo se pierde la brújula moral algunas veces. Y sobre todo cómo predomina la corrupción, porque estamos hablando de que no cerraron la escuela. A la gente que se dedicaba a hacer esto los dejaron un año en prisión y después los liberaron. Me parece que el otro pues sigue en cárcel. Más ilícitos, ¿no? Más que... Y bueno, y es que también estamos en los 90s, estamos hablando que fue un año antes de que mataran a Pablo Escobar y sabemos en qué condición estaba Colombia. Entonces, era una Colombia muy corrupta que pues con dinero, o sea, yo creo que estaba la corrupción al tope, ¿no? Y se podían hacer este tipo de cosas como negocio. Pero bueno, o sea, el contexto moral creo que no cambia de esa época acá, eso es a lo que voy. Sí, obviamente era más fácil, pero eso no quiere decir que tú como ser humano no sepas que eso no está bien. Claro. Pero bueno, entonces vamos a pasar ahora sí con algo de lo que tú traes, Polo. Así es, hablando sobre lo moral y retomando lo que dijimos hace unos minutos sobre que tiempos atrás era como otro tipo de pensar hasta cierto punto. Traigo rápidamente el experimento del pequeño Albert, que básicamente es el estudio del origen de las fobias, que lo hizo John B. Watson y Rosalie Reiner en la Universidad de Johns Hopkins. Okay. Y bueno, esto trata sobre que este investigador experimentó con un niño menor que se hacía llamar Albert. Escogió un niño huérfano y que, según se dice, este niño era como muy abierto, era muy poco miedoso. Dicen que a los animales no les tenía miedo, cosas que usualmente a las personas, a los niños de su edad, cabe recalcar que era un niño, no tenía ni el año, a los niños de su edad no les espantaba, él era muy, muy tranquilo, y bueno, decidió tomar a este bebé. Esto pasó en 1920, cabe recalcar. Tomó a este niño Albert y hizo unas prácticas con él. Él quería demostrar, y lo demostró, que el ser humano no nace con los miedos, no naces con un miedo nato, que en realidad tus miedos y tus fobias son provocadas por algo que haya sucedido en tu infancia. Y en este caso, el niño primero lo hicieron interactuar con 3 tipos de animales, si no mal recuerdo. Uno de ellos era una rata, otro era un conejo y otro era un perro. Y al tener a los animales enfrente, el niño, el bebé, actuaba normal. De hecho, se reía, le atraían bastante los animales y se divertía. Era muy empático con los animales. También digo que estaba medio raro. También Watson se puso una máscara de Santa Claus y lo trató de espantar. Y el niño seguía en su pedo, ¿no? Estaba contento el chamaco. Ajá. Entonces, esa fue la primera fase. Para la segunda fase y demostrarlo a lo que iba, cada vez que se le iba a mostrar uno de estos animales, se le iba a espantar o estimular de una manera que exaltara al niño. En este caso, ponían a la rata, al perro o al conejo, y cuando el niño quisiera agarrarlo, le pegaban un madrazo a
una charola, algo así. O sea, decía ruido, charola, ¿no? de metal, para espantarlo. Y dicen que después de varios intentos del niño que le seguían pegando, el niño entendió, por así decirlo, que pues no podía agarrar al animal y hasta lo percibió con miedo, al punto de que para cuando le volvían a mostrar, ya no se trataba solamente de tratar de interactuar, de tanto que lo estimularon, el simple hecho de ver a los animales ya lo hacía llorar y privarse. O sea, ahí de alguna manera, o sea, ahorita lo estamos diciendo como normal, pero estamos entendiendo que ahí quedó el niño con traumas respecto a al menos esos 3 animales y en este caso Santa Claus, las máscaras, qué más, no sé. Y bueno, llegó al punto que era eso, las fobias se transmiten, se generan, no naces con ellas. Eso me hizo pensar bastante en lo que mencionamos en el postmortem, que Alexis tiene miedo a las ratas, y yo como que tengo talafobia, que habíamos quedado con Gabo. Talasofobia. Entonces, las fobias que tenemos, algo las provocó, no sé, Alexis, él podrá saber qué fue, y yo haciendo memoria, creo que una vez casi me ahogo en una alberca. Eso creo que pudo haber desencadenado esto. Sí, pero bueno, prácticamente todas las fobias surgen de un encuentro traumático con esa cosa en específico, o sea, llámese lo que sea. Yo también les estaba contando que en mi caso específico con las arañas fue porque vi una tarántula donde no tenía que haber estado, después de haber visto así como muchas cosas sobre las tarántulas. Entonces, casi siempre son así. Y de hecho, uno también de los... ¿cómo se llama? Una de las terapias más usadas para acabar con las fobias es terapia de choque, que es como igual confrontarte con tu fobia así de una manera también muy abrupta para que veas que no pasa nada, pero hay como, y lo estoy investigando hace no mucho porque estaba tratando como un poquito justo con mi aracnofobia y descubrí eso, que hay gente como muy a favor de eso y muy en contra. O sea, sí hay como dos vertientes contra la terapia de choque, los que dicen que pues es la mejor alternativa y los otros que dicen que pues a lo mejor y puede ser hasta más contraproducente, porque al final de cuentas es lo mismo que la ocasionó, un estado de shock. Bueno, pero en este caso, pues aquí se lo hicieron a un bebé. Exactamente lo que imagínate, o sea, es inimaginable que ahorita alguien experimente con un menor y mucho menos con un recién nacido prácticamente. O sea, Polo dice que tuvo ya como que un evento traumático, por ejemplo, lo de la piscina. Eric, lo de la tarántula. Pero, güey, a mí que me da miedo morirme ahogado, güey, o quemado. Tu vida pasada. O sea, puede ser que lo hayas visto en alguna película o en algún juego, alguien que murió ahogado, o supiste de algo, alguna noticia, y dijiste, me puedo morir de eso, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Uh-huh. Yo diría que sí. Coco, no había pensado. Piénsale tantito. Me el brazo, yo sé que sí. Y aprovechando que estás hablando, Luis, ¿tú qué nos traes? Vaya, les traje un experimento, vaya, que no relacionado con la medicina, guiño, guiño. Fue realizado en Estados Unidos y precisamente pues tiene que ver con una enfermedad que hoy en día es como pues relativamente común dentro de las ETS, pero en ese entonces pues no existía todavía la penicilina y todo ese rollo. Es un experimento que se realizó en Tsugiki, Alabama, y empezó en 1932. El catarro del amor. En 1932. Y pues esta ciudad, este poblado, se convirtió en una sede en donde se iban a realizar experimentos. Se supone que el gobierno de Estados Unidos manda un grupo de médicos, vaya, para realizar experimentos y poder encontrar la cura para la sífilis, ¿no? Estuvo al mando un médico llamado Talafiero Clark, y pues llegaron ahí y pues dieron como una tipo plática de que se les iba a intentar curar o vacunar contra una enfermedad que se le llamaba la mala sangre. La gente no tenía ni idea de qué rayos era, porque en ese entonces, pues digo, este era un poblado de raza de color oscuro. Y precisamente pues muchos eran analfabetas, entonces ni sabían leer ni escribir, entonces fue como, pues chido, entonces pues es gratis, pues dale, ¿no?
Y a muchos también se les logró convencer porque les dijeron que les iban a dar techo, comida, todo gratis, ¿no? Y en caso de que llegaran a fallecer, pues se les iban a gastar se les iba a pagar todos los gastos funerarios. Y entonces era un poblado más o menos como de 600 personas, de los cuales 200 los tomaron como un grupo de control y a los otros 400 los empezaron a infectar así de sífilis, de que se las inyectaban, y a los que no podían, pues la mayoría eran vatos, ¿no? Entonces, literal les decían como de, mira, ve, échate esta señora de la vida traviesa. Toma una morrilla. Una morrilla. Y pues estaba infectada de sífilis, entonces, pues igual. Luego después, digamos que ese era como el segundo nivel. Los que llegaban como al tercero de que no se infectaban, empezaban a hacerles cortes así literal en su miembro. Y les untaban literal cultivos de las bacterias ahí. Y ahí es cuando este doctor literal dice como de, sabes que esto ya está muy enfermo, yo ya por la paz, yo ya lo dejo. Y entonces ponen a otro médico que se llama Oliver Wegner. Y pues él se quedó a cargo, por decirlo así, de llevar ese experimento. En 1947 se demuestra que la penicilina es muy muy efectiva para esta bacteria, ¿no? Para el Treponema pallidum. Pero pues este doctor decide continuar con los experimentos, o sea, para ver como la historia natural de la enfermedad, o sea, después de qué cierto tiempo, qué síntomas tenían y cómo es que morían. Y después de que morían, los mandaban a hacer autopsias para seguir sus estudios acerca de esta enfermedad. Y también tuvieron como un cierto pensamiento acá medio raro en los que les inyectaban soluciones de mercurio, arsénico, inclusive los infectaban con malaria, porque según ellos los iba a curar de la sífilis. Por la fiebre. ¿Se iba a convertir en la buenaria? No. Yo conozco bien este experimento. Más malo, es que a mí en general me atrae este tema de los experimentos en humanos, porque o sea, sí es como de las cosas más locas que podemos encontrar de historia, por así decirlo. Y justamente lo que se planeaba, o más bien el giro que se le dio con la malaria, era que como producía fiebres altas y al final de cuentas los virus, las bacterias no sobreviven después de cierta temperatura, era prácticamente como forzar al sistema inmune a acabar con la enfermedad por uno de los síntomas como más agresivos de la malaria, que es la fiebre. Y sí estaba bien loco. Ese experimento en específico está muy loco. Está muy interesante. Pero eso ya de que les cortaban el nepe y Eso sí no sabía. No, yo tampoco, eso sí está muy... Sí es una pasadez de... A todos nos dolió, creo. Lánzalo. Sí. Yo creo que todos concluimos que eso está muy enfermo, ¿no? Sí, no, y esto lo hizo el gobierno ¿de dónde? ¿O quién? Estados Unidos. No mames, de hecho, es que tiempo después, se supone que en 1964 la OMS decretó que ya todos los experimentos en humanos debían de tener un cierto consentimiento, que se debía informar a las personas que entraran dentro de los experimentos qué les iban a hacer, qué les iban a dar y qué proceso iban a llevar. Pero después de esto, o sea, de todas maneras a todo mundo le siguió valiendo cabeza en Estados Unidos hasta 1972, hasta que un cristiano que se puso las pilas, se llama Peter Buxton, filtró como todo lo que estaba pasando en ese poblado a un periódico que se llama Washington Star. Después de 24 horas de que lo había publicado este periódico, ya fue cuando dijeron, no, ya, güey, párale, ya deja de hacer tu desmadre. Y ¿cómo se llama? Esto dejó de los 600 como participantes de este experimento que no estaban informados, 130 murieron, o sea, 40 mujeres todavía terminaron infectadas, 20 niños todavía nacieron con la enfermedad y solamente 70 personas terminaron, o sea, sanas, pues. No, man. Y todavía la cereza del pastel, o sea, para que veas qué descarado fue el gobierno de Estados Unidos. En 1997 Bill Clinton se disculpó ante 5 supervivientes y de hecho hay una foto muy como memorable de esto, porque pues fue como de, es que yo no sabía, guiño, guiño. No, Entonces, o sea, fue una cosa bien descarada, o sea, después de que el gobierno de Estados Unidos los mandó para allá, o sea, todavía dice como de, no, es que yo no sabía, bro. Yo no estaba enterado. De hecho, hay un TikToker, bueno, yo lo he visto más creo que es en Facebook, en los Reels, que es un estadounidense que vive aquí en México y habla español.
Entonces hace recetas de cocina o cosas así. Mientras cuenta Mientras cosas, ¿no? te da propaganda gringa que me enseñaron en la escuela. Así se llama la sección, por así decirlo. Y hay uno que también me llamó la atención de que no supuestamente, o sea, sí pasó. El gobierno de los Estados Unidos mandó como a inconscientemente, o sea, la gente ni sabía, a esterilizar a varias civilizaciones nativas. Entonces, de hecho, él al último, chico, chavo, señor, deja así como el hecho de que la ONU considera esto como genocidio. Entonces, o sea, no me sorprende del gobierno que hizo esto, pero, o sea, sí te da una idea de qué tan cabrón estaban las cosas que hacían y lo que no sabemos, porque esto lo sabemos porque se filtró, pero imagínate, güey, todos los experimentos que hizo pues la CIA o ya del departamento que sea, güey, pero que hicieron y nunca nos enteramos, o sea, ha de haber cosas 1000 veces peores, ¿no? De hecho, el tema con el que vamos a cerrar comparte como varias similitudes con cosas de las que acabamos de hablar, o sea, de lo que tú acabas de decir, del experimento anterior de Luis. Y pues vamos a hablar del experimento Southfield que ocurrió en Canadá. Southfield es una base de las fuerzas militares canadienses que se encuentra en Alberta. Y aquí el primer punto donde coincide con la historia anterior de Luis, que es que muchos soldados fueron engañados y ellos mismos se ofrecieron como voluntarios sin saber que iban a ser objeto de experimentos científicos crueles y brutales como nunca había ocurrido. Estos experimentos se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por el temor de los canadienses y de los aliados en general a ser atacados con armas biológicas por parte de los nazis. Los experimentos de Southfield han estado ocultos o estuvieron ocultos durante muchos años hasta que algunos de esos soldados pudieron hablar, porque aparte de todo se les hizo firmar como un silencio, aparte de todo. Pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron muchos países de Europa. Los ejércitos británicos y canadienses unieron sus fuerzas para crear un centro de experimentación al cual llamaron Southfield en Canadá. Pusieron miles de anuncios para atraer a jóvenes que ingresaban en el ejército y soldados que se ofrecían como voluntarios, y otros muchos que estaban en otras bases militares fueron engañados con una supuesta base militar en la que estarían mejor. En aquella época, en el ejército canadiense no había alimentos suficientes y los soldados se encontraban en su mayoría en una situación muy precaria. A muchos de ellos les dijeron que en esta nueva base militar tendrían buenas comidas y estarían mucho mejor, por lo que cientos de ellos aceptaron un traslado del cual se arrepentirían toda su vida. La base militar de Southfield fue creada por el temor de que Alemania realizase ataques con armas biológicas y químicas contra los países aliados. Canadá se encontraba también con el temor de un ataque por parte de los japoneses. El gas mostaza ya había sido utilizado por el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Este agente químico es uno de los más letales y fáciles de fabricar. La silenciosa arma dejó a muchos soldados afectados para toda su vida con síntomas como problemas de visión, problemas respiratorios, enfermedades hereditarias y sobre todo enormes salpullidos en la piel, o sea, quemaduras mal plan. Durante la Primera Guerra Mundial, aquel gas mostaza presentaba en un principio síntomas de picazón que inmediatamente se convertía en un dolor intenso, con unas ampollas que se formaban por toda la piel, además de los problemas de visión y el resto de síntomas. Pero sería en la Segunda Guerra Mundial cuando el gas mostaza se convertiría en una de las armas más silenciosas y letales. Se había refinado y ahora se elaboraba empleando nuevas técnicas. Los aliados necesitaban saber las consecuencias reales que tendría sobre los humanos, algo que años después sería debatido y denunciado, ya que se sabía perfectamente qué era lo que pasaba porque había sido ya utilizado en la Primera Guerra Mundial. Y aquí es algo de lo que hace más controversial este caso en específico, que esta base, todos estos experimentos se hicieron con la finalidad de saber qué iba a pasar, pero estaba súper sabido qué era lo que pasaba con el gas mostaza. O sea, no se estaban enfrentando
ante un virus nuevo ni nada. Pero bueno, justamente esto fue considerado como un estudio innecesario y fue cuando se creó la base militar en Southfield sin dudarlo. Y lo peor de todo es que utilizaron a sus propios soldados como conejillos de indias. Los soldados cuando llegaban a la base eran obligados a firmar un silencio y al mismo tiempo a obedecer todas las órdenes que se les diera ahí. Aquellos soldados jamás se imaginaron a lo que se enfrentarían. Los dejaban en un campo abierto sin que se pudieran mover y como protección les suministraban únicamente una máscara de oxígeno. Después se realizaban las explosiones alrededor de ellos en las que se soltaba la extraña sustancia. En otras ocasiones se tenían que meter sin moverse durante mucho tiempo mientras les pasaba por encima unas avionetas que les echaban la sustancia. Se tenían que mantener sin moverse mucho tiempo en un campo. Otras veces les hacían pasar por un túnel de unos 100 metros con una puerta a cada extremo y algunos de ellos aguantaban la respiración durante mucho tiempo mientras caminaban, pero otros no. Cuando los oficiales se daban cuenta de que intentaban no respirar aquellos gases, los hacían volver a pasar. Y pues esto lo hacían sin ningún tipo de protección. Prácticamente los exponían sí o sí al gas. Esto les provocó unos enormes sarpullidos que se llenaban de líquido por todo el cuerpo y en muchas ocasiones aquellas grandes ampollas de la piel les deformaban los órganos reproductores y pues que esto era irreversible, o sea, no hay manera de cambiarlo. Una de las partes que es peor en esto es que no se les daba nada para el dolor. El experimento tenía que ser completo y no proporcionarles ningún tipo de analgésico como parte del experimento. Según contaron a aquellos soldados después de todo esto, los dolores eran intensos e insoportables. Sentían cómo aquellos enormes sarpullidos se iban haciendo cada vez más grandes y si alguno de ellos intentaba explotarlos, les llamaban la atención. Nunca les aplicaron ningún tipo de tratamiento ni curación, ni nada antes ni después de los experimentos. Los médicos tomaban datos de todos los síntomas y rellenaban informes. Muchos de estos médicos se negaron a seguir con los experimentos, pero siempre había otros que sí estaban de acuerdo con que los soldados sufrieran los efectos de aquellos gases, pensando que de esta manera se salvarían muchas más vidas. Y es también otra de las partes que coincide con el experimento anterior, el que nos explicaba Luis, que pues llega al punto donde tú como persona te cuestionas si lo que estás haciendo está bien o está mal, entras en razón de que está mal, decides salirte, pero siempre va a haber una persona que dice, no hay pex, yo le sigo, que eso también es de cuestionarse bastante. Pero bueno, aquellos soldados no tuvieron ningún tipo de apoyo una vez que salieron de la base militar, no tenían ningún informe médico que indicara qué era lo que había pasado con ellos, por lo que cuando asistían con sus médicos, a estos les era muy difícil diagnosticar qué enfermedades padecían porque no tenían ningún dato y tampoco conocían nada que provocara todo esto. La mayoría de estos soldados ha fallecido, pero algunos otros siguen vivos, que pues, obviamente eran los más jóvenes, y ellos cuentan que nunca han podido pasar por la zona donde estaba aquella base militar, que recuerdan perfectamente aquel camino que los llevó a esos experimentos y que el solo hecho de pasar cerca los hace temblar. Aunque no comprenden cómo el ejército pudo hacer aquellos brutales experimentos con ellos, siguen con la convicción de que con sus cuerpos pudieron contribuir a la salvación de miles de vidas inocentes si se hubiese dado el caso. Sin embargo, aunque los datos de aquellos experimentos llegaron años después, son muchos los investigadores y científicos que intentaron averiguar lo que había pasado con aquellos soldados y los motivos reales de los experimentos, llegando a la conclusión de que no se deberían haber hecho, ya que los síntomas se sabían de sobra. O sea, estamos hablando de que se hizo sufrir a gente por hacerlo sufrir. O sea, no había una finalidad en este experimento. Y lo peor de todo es que fue a los mismos soldados. O sea, tu propio país te estaba haciendo eso. O sea, no era como que a los prisioneros de guerra y pues, o sea, mal plan, muy mal plan. No sé si ustedes habían escuchado hablar de esto. Del gas mostaza, sí, güey, pero digo, es que te dejará loco ser científico,
Y por eso terminó, o sea, de verdad, güey. Ahorita que lo mencionas, en mi carrera, es lo que estoy estudiando, si te especialistas, pues vas para investigador científico. Y lo que he notado es que en muchos de mis profesores y ciertos compañeros que sí se meten tal cual, al menos te digo, en mi rama, es que sí te deja como ¿Tocado? algo, ajá, no tocado va más como loco, te deja como manías, okay. ¿Me entiendes? Algunos profesores son como muy retraídos, tienen como ciertos tics, como que tú sientes que esa persona tiene, o sea, lo ves normal, pero sabes que algo le hace ver diferente, que te dice, güey está medio raro, no en el mal sentido, simplemente te hace decir, algo tiene este carnal. Como el valle inquietante. Ajá, entonces y de hecho yo a veces hasta me he sentido a mí que a veces tengo como, no sé si es el tanto estudiar, en este caso los números, y estar pensando tan abstractamente, que te lleva como a veces, no sé, perderte en el sentido de la mente, porque sí te digo, he notado en profesores y en compañeros, y imagínate, al menos hasta en mi grado, alguien que se especializa y que lo sigue investigando y que lo tiene tan metido, yo creo que sí te deja como ciertas madres en la cabeza. Sí, me imagino. A mí, ¿sabes con qué me pasa? No sé si te pasa a ti últimamente, Eric, ya que te andas metiendo más a esto, pero yo cuando no podía acabar una tarea de programación, soñaba que y es bien curioso, güey, porque soñaba que programaba, o sea, literalmente en mi sueño estaba en la computadora, pero se me quedaba guardada porque todavía me pasa, güey, créeme. Se me queda como guardada la solución. Tengo que hacer esto y esto, y el resultado va a ser eso. Y a veces así logro resolver problemas que tengo y que un día anterior no pude resolver. Está curioso cómo te llegas a clavar tanto. Sí, entonces, sí me ha pasado. Y también algo que me di cuenta hace unos días es que cuando ya estoy como tratando de hacer cosas un poquito más complejas, empiezo a programar en voz alta, güey. O sea, estoy escribiendo y programando y ya me voy diciendo qué tengo que hacer. Así, if X mayor a 9, print. No, sí pasa, güey. Bueno, lo de voz alta no, pinche loco. Pero lo de estar como programando, sí, güey, sí pasa. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más referente a los experimentos o ya cerramos el episodio con eso. Creo que se abarcó bastante bien porque fueron algunos que no son tan conocidos y que no son tanto experimentos, pero que conllevan hacia la experimentación. O sea, creo que abarcamos bastante bien. Exacto. Pero son verídicos, eso cabe recalcar. Exacto, todo lo que se habló aquí pasó. No es que es un mito, es una leyenda, no. Todo esto pasó, hay documentos que lo avalan, reportajes en el caso de lo que nos contaba Alex. Y pues es nuestra naturaleza como seres humanos. Que a ver, yo creo que con eso podemos cerrar. ¿Ustedes creen que el ser humano nace malo o se hace malo? Se hace. Yo creo que se hace. Yo también creo que se hace. Porque la sociedad es quien te va formando. O sea, tú te formas en tu casa o en los ambientes en los que convives, pero la sociedad es la que te va cambiando o te va dirigiendo hacia donde... Yo creo que es al revés. Yo creo que todos como humanos, yo creo que el ser humano es malo, pero la sociedad te obliga... nombre, de hecho, sí. La sociedad te obliga a ser bueno. A que no seas un pinche retraído social. Exactamente. Es que sí, de hecho, si lo piensas, mordiendo gente. Por ejemplo, el ser humano necesita las leyes y hasta cierto punto la religión, además de su raciocinio, para no comportarse como un animal, como alguien egoísta que solamente ve por sí mismo. Hay muchos experimentos, de hecho hay un experimento que, no sé, en alguna segunda parte lo podremos comentar. ¿El de la cárcel? El de la cárcel, el de la cárcel, exactamente. Pero que muestran que la humanidad es así, es salvaje si no cumple con esos 3 requisitos que te estoy mencionando. Entonces yo creo que sí, el ser humano es malo y la sociedad lo incita a ser bueno. Sí, yo también creo que es eso. Pero estamos dos contra dos. Por ejemplo, ahí les va una inversa. ¿Qué opinan de esta gente que pues nace en familia de criminales y así?
Y pues dice, ni pedo, güey, yo ese pedo no me late y yo voy a estudiar una carrera o así, y milagrosamente logran salir de ahí. O sea, porque está viendo la sociedad, o sea, él está viendo más allá de su núcleo y está viendo que es como lo estándar en la sociedad. No sé si eso como que pueda explicar un poquito lo que tú decías. Pues no sé. Es que velo en contraparte. Una familia ideal, hijo del padre súper con un doctorado, mamá súper estudiosa, y le sale el hijo drogadicto, ¿no? Y demás madres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué si lo tiene todo? ¿Por qué recae en eso? O sea, son factores que lo... Como que lo prohibido es lo que más te llama la atención. Podría ser el caso, o sea, porque si una familia, digo, te estás acostumbrado como a ver cosas malas y así, y tú ves algo bueno y el papá te dice, no sé, no hagas eso, no sé, róbate un chicle de la tienda. Como de no estudies, hijo, ¿no? Y dices, voy a estudiar. Madre, quiero estudiar hasta el pinche. Sí, me voy a echar unos ejercicios matemáticos a escondidas. Les voy a proponer algo. Hagamos un experimento para ver cuál es la solución adecuada. ¿Va? Pero bueno, siento que va a terminar eso mal. Pues con eso vamos a cerrar este episodio. Nos vemos la siguiente semanita. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Alex. Pero sobre todo, gracias a los que se quedaron hasta acá. Nos vemos la siguiente semanita. Bye. Gracias. Bye.